Ayer, en el caso de Miguel de Cervantes, su autobiografía lo hace desde un tono humorístico, sarcástico. Habla de sí mismo, se describe a sí mismo como un personaje simpático. Eh, Sabe describirse como es. Dice que tiene su nariz aguileña, que sus dientes están ralos, que la frente la tiene ancha, que hoy en día su pelo ya es blanco, pero antes fue rubio. Va dando detalles de sus características físicas y conforme va avanzando, va dando características de su personalidad, de lo que le gusta, lo que no le gusta, de lo que se siente orgulloso, lo que no se siente orgulloso. Así va desarrollando su autobiografía. Y en el caso de Stephen Hawking, él hace un vínculo con sus raíces, él hace una explicación acerca de quiénes son sus antepasados, quiénes son los papás de sus papás, quiénes son, qué rol juegan en su vida, es decir, cuál es la importancia o relevancia que han tenido en su vida cada uno de esos personajes. Posteriormente habla de su infancia y así hasta llegar al momento actual en que él está redactando. Claro que él ya falleció, si no me equivoco, parece que ya falleció Stephen Hawking. Pero al momento que está redactando, él llega hasta la vida contemporánea. También es válido realizarlo de ese modo. El primero que les decía, Miguel de Cervantes, en su introducción, es datos de aquí, de allá, de para acá, es muy general el cómo se autopresenta él. Y en cambio, el de Stephen Hawking es mucho más ordenado. Es lo que vamos a ver ahora con Don Benito y Juan José Arriola. Este se llama, le tiene puesto por nombre Apuntes para mis hijos. Así se llama su autobiografía. Este es el prólogo y es alguien que escribe acerca de este libro. Aquí ya empieza. Muy bien, Aileen, lea usted. Aileen. Ruth, lea por favor mientras Aileen responde. En 21 de marzo de 1806 nació el pueblo de San Pablo Guelatao, de jurisdicción de Santo Tomás Ixtlán, en el estado de Oaxaca. Tuvo la desgracia de no haber conocido a mis padres, Marcelino Juárez y Brígida García, indios de la raza primitiva del país, porque apenas tenía yo 3 años cuando murieron, habiendo quedado con mis hermanas María José y Rosa al cuidado de nuestros abuelos paternos Pedro Juárez y Justa López, indios también de la nación zapoteca. Mi hermana María Longinos, niña recién nacida, pues mi madre murió al darla a luz, quedó a cargo de mi tía materna Cecilia García. A los pocos años murieron mis abuelos, mi hermana María. Josefa casó en Tiburcio López, el pueblo de Santa María Yahuiche. Mi hermana Rosa casó con José Jiménez del pueblo de Ixtlán y yo quedé bajo la tutela de mi tío Bernardino Juárez porque mis demás tíos, Bonifacio Juárez había muerto, Mariano Juárez vivía por separado con su familia
y Pablo Juárez era aún menor de edad. Con mis padres no me dejaron ningún patrimonio y mi tío vivía de su trabajo personal. Luego tuve uso de razón que me dediqué hasta donde mi tierna edad me lo permitía a las labores del campo. En algunos ratos desocupados, mi tío me enseñaba a leer, me manifestaba lo útil y conveniente que era saber el idioma castellano y cómo entonces era sumamente difícil para la gente pobre y muy especialmente para la clase indígena. Adoptar otra carrera científica que no fuese la eclesiástica me indicaba sus deseos de que yo estudiase para ordenarme. Esas indicaciones y los ejemplos que se me presentaban de algunos de mis paisanos que sabían leer, escribir y hablar la lengua castellana y de otros que ejercían el ministerio sacerdotal, despertaron en mí un deseo vehemente de aprender en términos de cuando mi tío me llamaba para tomarme mi lección, yo mismo le llevaba la disciplina para que me castigase si no la sabía. Pero las ocupaciones de mi tío y mi dedicación al trabajo diario del campo contrariaban mis deseos y muy poco o nada adelantaba en mis lecciones. Además, en un pueblo corto como el mío, que apenas contaba con 20 familias y en una época en la que tampoco nada se cuidaba de la educación, de la juventud. No había escuela, ni siquiera se hablaba la lengua española, por lo que los padres de las familias que podían costear la educación de sus hijos los llevaban a la ciudad de Oaxaca con este objeto, y los que no tenían la posibilidad de pagar la pensión correspondiente los llevaban a servir en las casas particulares a condición de que se les enseñase a leer y a escribir. Este era el único medio de educación que se adoptaba generalmente, y no solo en mi pueblo, sino en todo el distrito de Ixtlán. De manera que una cosa notable en aquella época, que era la mayor parte de los sirvientes de las casas de la ciudad, eran de jóvenes de ambos sexos de aquel distrito. Entonces, más bien, por estos hechos que yo palpaba que por una reflexión madura de que aún no era capaz, me formé la creencia de que solo yendo a la ciudad podría aprender y en efecto, insté muchas veces a mi tío para que me llevara a la capital, pero sea por el cariño que me tenía o por cualquier otro motivo, no se resolvía y solo me daba esperanzas de que alguna vez me llevaría. Muy bien. En este breve fragmento que leyó Ruth y continué leyendo, ¿cómo notan el modo de redactar su autobiografía de don Benito Juárez García? ¿Es alegre, es serio, es triste, es de aventuras? ¿Cómo lo sienten? Emily, Emily anda por allá. Sí, ¿qué pasó, profe? ¿Cómo nota la autobiografía de don Benito Juárez? ¿Es alegre, es triste, es serio, es de aventuras, es sarcástico? ¿Cómo nota que Pues es está un poco triste, ¿no? algo triste? Muy bien. Él trata de como retratar lo que vivió, así como lo vivió, así lo presenta. Y más adelante van a aparecer elementos de superación personal, como él hace la palabra que se usa es apología, es decir, él manifiesta que a pesar de su condición indígena, no fue un límite para que aprendiera y después fuera uno de los políticos más recordados
en la historia de México. El pertenecer a una condición social baja, pobre o a un grupo indígena no es impedimento para salir adelante. Pero eso hasta mucho más adelante se va a ir viendo, pero no pierde este tono. Y como dice el título, un apunte para mis hijos. Es para que, y no solamente se refiere a sus hijos biológicos, hace una referencia mucho más amplia a sus hijos, los mexicanos, y especialmente al pueblo indígena. Ahora, este de Juan José Arreola se llama De Memoria y Olvido. Muy bien. Lea, por favor, Luciano. De memoria y olvido. Yo, señores, soy de Zapotlán, el Grande, un pueblo que tan grande nos lo hicieron Ciudad Guzmán hace 100 años. Pero nosotros seguimos siendo tan pueblo, tan pueblo que todavía le decimos Zapotlán. Es un valle redondo de maíz, un circo de montañas y masa marrón Ardono que de buen temperamento, un cielo azul y una laguna que viene y se va como una gran estrella. Mi tamaño para describirme se ve la estatura pareja y creciente de las chispas. A veces les decimos Capotlán de Orozco porque allí nació José Clemente, de los pinceles violentos como paisano suyo, sino que nací al pie de un volcán. A propósito de volcanes, la, orto- la orografía de mi pueblo incluye otras dos costumbres, además del pintor nevado que se llama de Colima. Aunque todo en esta en tierra de Jalisco apagado el hielo del invierno lo decora, pero el otro está vivo. En 1912 nos cubrió de cenizas los viejos recuerdan con pavor esta leve experiencia pompeyana se hizo la noche en pleno día y todos creyeron en el juicio final. Para no ir más lejos, el año pasado estuvimos asustados con brotes de lava, rugidos y fumarolas. Atraídos por el fenómeno, los geólogos vinieron a saludarnos, nos tomaron la temperatura y el pulso. Nos invitamos una copa de ponche de Granada, nos utilizaron el plan científico, esta bomba que tenemos bajo la almohada puede estallar tal vez hoy en la noche o Un día cualquiera de entre los próximos 10.000 años. Muy bien. Hasta ahí. Como pueden notar, en este caso, Juan José Arreola, que es un escritor consagrado, él tiene esta habilidad descriptiva y para darse a conocer, para hablar de sí mismo, lo primero que hace es su identidad y su origen. Yo soy de Zapotlán, el Grande, señores. Hoy se llama Ciudad Guzmán, pero no importa, sigo siendo de Zapotlán. Ese vínculo que tiene con su terruño, ese vínculo que tiene con el lugar de donde nació, le hace poder desarrollar y describir cómo es su comunidad. Es como que yo te pregunte, eh, ¿cómo es su mamá? Al menos tengo entendido que Ruth, Emily, Vanessa, Luciano, mmm, Jocelyn, todos nacieron, creo que hasta Jimena nacieron aquí en la ciudad de Humán.
¿Cómo dirías tú o iniciarías tu autobiografía diciendo yo soy de Umam, que significa el paso? ¿Qué tiene de bello Umam? ¿Cómo describirías a Umam así como lo hizo Juan José Arriola? Tiene una aguada en la parte noreste, ¿no? O creo que ni lo saben. ¿O sí? Adrián, ¿usted de dónde nació? En Villahermosa, Tabasco. ¿Qué me puede decir? Yo, señores, soy de Villahermosa, Tabasco. ¿Qué hay de hermosa allá? El río Sumacinta que atraviesa la ciudad e inunda cuando hay mucha lluvia, algo así. Sí, sin duda bien feo. Luciano, ¿usted sí nació también aquí en Umam? ¿Mate? ¿Nació aquí en Umam, Luciano? No, no, Hospital de Mérida. ¿Allí creció sus primeros años? No, ahí nací. Pero que es en Tucumán. Ah, ok. Por ejemplo, yo soy de un pueblo que se llama Canqueda, aquí en Yucatán. ¿Cómo iniciaría yo? Señores, yo soy de el pueblo de Acanqué, donde están los cerros o donde está la Plaza de las Tres Culturas, por sus pirámides que están en el centro, su iglesia colonial y su palacio municipal moderno. Soy de allí de donde empieza o nace la ruta de los conventos y la ruta de los cenotes. Algo así yo me presentaría, así al igual como lo hizo este señor, y además va vinculando algunos hechos que sucedieron, como la erupción del volcán, o como otro personaje importante de esa ciudad. En este caso es Juan José Orozco, el pintor. Existen personalidades. Aquí en Umam, por ejemplo, nació un gobernador. Se me olvidó el nombre, creo que es de apellido Torres, no me acuerdo. Hay una colonia que tiene el nombre del gobernador que nació aquí en Umam. Pero igual, de igual forma, estos que le estamos leyendo, que estamos compartiendo, es para que tengan una idea de cómo ustedes pudiesen redactar su autobiografía. Milla, ¿usted nació en Mérida o nació en otro lugar? Pues yo nací en Mérida. ¿Dónde fue Milla? Era Mérida, Yucatán. Ok. Pero sus papás son de otro lugar de la República, ¿no? Antes, pero ahora es como que se mudaron. Porque antes mis papás vivían en otros países, pero ahora vive en Mérida ahora. Ok, muy bien. Vamos al último antes de pasar a otro elemento. Rodolfo Walsh por Rodolfo Poulos. Este es un argentino y me va a ayudar en la lectura de estos primeros dos párrafos. Adrián, lea por favor. Empiezo por Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh por Rodolfo Wolf. Me llaman Rodolfo Walsh cuando chico. Ese nombre no terminaba de convencerme. Pensaba que no me serviría, por ejemplo, para ser presidente de la República. Mucho después descubrí que podía pronunciarse de dos llambos aliterados. Y eso me gustó. Así en Choelé, Choel, que quiere decir corazón de palo. Me ha sido reprochado por varios... Perdón, estornudé. Me ha sido reprochado por varias mujeres. Mi vocación se despertó tempranamente. A los 8 años decidí ser aviador. Por una de esas confusiones en la que cumplió fue mi hermano. Supongo que a partir de ahí me quedé sin vocación y tuve muchos oficios. El más espectacular, limpiador de ventanas. El más humillante, lavacopas. El más burgués, comerciante de antigüedades. El más secreto, criptógrafo en Cuba. Mi padre era mayordomo de una estancia
un transculturado en los peones mestizos de Río Negro llamaban Huelche. Tuvo tercer grado, pero sabía bolear avestruces y bajar el molde en la cancha de bochas. Su coraje físico sigue pareciéndome casi mitológico. Hablaba con los caballos. Uno lo mató en 1945 y otro nos dejó como única herencia. Ese se llamaba Mar Negro y marcaba 16 segundos en los 300. En los 300. Mucho caballo para ese campo. Pero esa ya era la zona la de la desgracia. Provincia de Buenos Aires, tengo una hermana monja y 2 hijas laicas. Mi madre vivió en medio de cosas que no amaba, el campo, la pobreza. En su implacable resistencia resultó más valerosa y durable que mi padre. El mayor disgusto que le causó es no haber terminado mi profesorado en letras. Mis primeros esfuerzos literarios fueron satíricos, cuartelas alusivas a maestros y celadores de sexto grado. Cuando a los 17 años dejé el Nacional, entré a una oficina, la inspiración seguía viva, pero había perfeccionado el método. Ahora armaba sigilosos acrósticos. Mi idea más perturbadora de mi adolescencia fue ese chiste idiota de Rilke. Si usted piensa que puede vivir sin escribir, no debe escribir. Mi noviazgo con una muchacha que escribía incomparablemente mejor que yo me redujo a silencio durante 5 años. Mi primer libro fueron 3 novelas cortas en el género policial, el que hoy abomino. Lo hice en un mes sin pensar en la literatura, aunque sin la diversión y en el dinero. Me callé durante 4 años más porque no me consideraba a la altura de nadie. Operación Masacre cambió mi vida haciéndola. Comprendí que además de mis perplejidades íntimas existía un amenazante mundo exterior. Me fui a Cuba, asistí al nacimiento de un orden nuevo, Contradictorio. ¿Ah? Contradictorio a. Veces épico, a veces fastidioso. Volví con. José Valer. Sí. ¿Usted está leyendo o no? Sí, volví y completé un nuevo silencio. Hasta estupidez vas a llegar. ¿Qué pasó, Adrián? Pensé que usted iba a leer. No. En 1964 decidí que en todos mis oficios terrestres el violento oficio de escritor era el que más me convenía. Pero no veo es una determinación mística. En realidad, he sido traído y llevado por los tiempos. Podría haber sido cualquier cosa. Aún ahora hay momentos en que me siento disponible para cualquier aventura, para empezar de nuevo como tantas veces. En la hipótesis de seguir escribiendo, lo que más necesito es una cuota generosa de tiempo. Soy lento. He tardado 15 años en pasar del mero nacionalismo a la izquierda, lustros en aprender a armar un cuento, a sentir la respiración de un texto. Sé que me falta mucho para poder decir instantáneamente lo que quiero, en su forma óptima. Pienso en que la literatura es, entre otras cosas, un avance labioso a través de la propia estupidez. Perfecto, muy bien. Esta autobiografía de Rodolfo Walsh habla él sobre sí mismo desde un aspecto que se conoce como satírico. Hace una autocrítica de su vida usando elementos de sarcasmo para referirse a episodios de su vida que de cierto modo lo fueron marcando. Hay cierta falsa humildad en su escrito. No se autoalaba, pero sí se va como condenando de que no tiene una habilidad como escritor, y realmente sí la tiene. Es un excelente escritor. Que le ha requerido esfuerzos, sí, pero tiene ese dejo o tiene esa habilidad de escribir y escribir de un modo ameno e interesante. Es un gran logro que tiene este personaje. Ahora veamos
lo que nos corresponde a los tonos de la escritura, que es lo que se ha reflejado. Hemos leído a 5 autores diferentes de su autobiografía y cada uno lo hace de un modo diferente. Así ustedes son 13 y van a ver 13 autobiografías diferentes. Tienen diferentes características, personalidades, diferentes historias personales que contar. Aunque hayan estudiado en la misma escuela, aunque hayan sido amigos en cierto momento de la vida, pero su modo peculiar o su identidad permite hacer un producto completamente diferente. Tonos de la escritura se refiere a la manera en la que se presenta la historia y el efecto que los recursos lingüísticos utilizados causan en el lector. Es el impacto o es el modo de cómo lo interpreta el lector. Tono humorístico. Lea, por favor, Jimena, ¿qué es? Jimena, ¿Qué voy a leer, maestro? tono humorístico. Tono humorístico. Todos los hechos son referidos de manera divertida y buscan causar identificación con el lector a través de la risa. Estos tipos de escritura en cuestión de autobiografía le van a dar más peso a las cuestiones anecdóticas que el autor considera que es gracioso, divertido, bromas, situaciones que le ha tocado vivir que le resultan chuscas y lo cuenta de ese modo. A eso se refiere el tono humorístico. Tono heroico. Puede leer Mía. Donde dice tono Heroico. irónico. Se cuenta algo usando las palabras o No, el expresiones. de arriba, Mía, el 2. Perdón. Se muestra como fundamental la valentía, la fortaleza y todas las cualidades positivas que le permiten al personaje principal salir adelante en situaciones adversas. Muy bien. Tenemos como ejemplo, no son autobiografías, pero tenemos como ejemplo los superhéroes, Superman, el Hombre Araña, eh, eh, todo ese mundo donde nos van poniendo cómo la vida de estas personas son marcadas por actos heroicos, donde ellos son decididos y aventados, que están buscando, están defendiendo algunas ideas, algunos modos de pensar y no dudan en exponer su vida para poder sacar adelante lo que ellos consideran lo bueno. Y también existen modos de redactar de este tipo. Al final de su libro de don Benito Juárez, empieza a tomar este tono heroico de cómo él, a pesar de ser indígena, logra grandes vivencias que marcan la historia de México. De ese modo, pues también nosotros podemos resaltar algunos datos de nuestra vida, por ejemplo, haber ganado campeonatos, haber ganado concursos, pueden entrar en este tono heroico. Y también quisiera hacer un alto, decirles que no solamente pueden escribir en un solo tono, pueden hacer una mezcla de tono. Algún pasaje de su vida puede ser humorístico, el otro puede ser heroico, el otro puede tener ironía o ser nostálgico. ¿En qué consiste el tono irónico? Vanessa, lea por favor. Se cuenta algo usado las palabras o expresiones contrarias. Es un tipo de burla sutil. Ok. Los irónicos son muy dados a ser
De cierto modo, la ironía se empata con el humor. Hay humor irónico y hay ironía humorística. Se mezclan en ciertos momentos. Nada más que, ¿cuál es la distinción? Es la intención que tiene la ironía. La ironía muchas veces es para hacer reflexionar o, como se dice, es para dar bofetadas con guante blanco. Es tener esa habilidad de poder decirle a alguien desde otra perspectiva algo, si a buen entendedor, pocas palabras. Algo así se va usando en esos tonos irónicos. Y el tono nostálgico, ¿a qué se refiere, Ruth? Lea, por favor, Ruth. Jocelyn, lea, porque Ruth no la veo. ¿Cuál era? Nostálgico. Se relaciona el pasado con ese tiempo mágico que no volverá. Generalmente se redacta transmitiendo tristeza y añoranza. Añoranza. Es en las personas grandes, en los adultos, así como yo, y todavía más grandes como sus abuelos, esta cuestión de la añoranza es muy visible cuando dicen, en los tiempos pasados era mejor. Cuando yo era joven se había música. Cuando yo era joven se hacían películas de calidad. Cuando yo era joven se habían juegos. O sea, eso se llama añoranza y es normal y natural que salga este tono nostálgico. Ustedes pueden usar el tono nostálgico de recordar, ay, mi maestra de primaria o mi maestra de preescolar o mi amiga que ya no está. Sale esta cuestión de la añoranza, de la nostalgia, de la tristeza. El tono trágico se le da mayor peso a los eventos dolorosos, a los sucesos que te han marcado por algún hecho que de cierto modo sigue grabado en tu memoria. Puede ser el cambio de un lugar de residencia, la pérdida de algún ser querido, la muerte de alguna de tus mascotas. Todos esos hechos hacen que cuando tú los narres de un modo trágico. Vean cómo Benito Juárez va narrando al inicio en este tono trágico. Se muere su mamá, se muere su hermana, se muere su tío. Él prácticamente estuvo rodeado por eventos trágicos de muerte en tu primera infancia. Y si leemos la vida no escrita por él, escrita por otro, de don Benito Juárez, estuvo marcado por la tragedia, pero eso no le impidió llegar a ser el presidente de la República. Dicen algunas teorías, algunas hipótesis que él fue envenenado. Y por último tenemos el tono melodramático. En este caso se exageran los efectos emocionales que tuvieron en el protagonista de la historia. Bueno, nos vemos, sigo explicando esos puntos en la próxima clase, ya se nos acabó el tiempo. Adiós, cuídense. Adiós, maestro. Adiós, Cuídense. cuídense.